Tengan buenas tardes, estudiantes de sexto de secundaria en la unidad educativa Albert Einstein. A continuación se realizará el video explicativo correspondiente a la clase del 21 de julio. Veremos el día de hoy una palabra variable de la oración que la denominaremos como el adjetivo. Muy bien, recordemos que estamos haciendo una revisión de la morfosintaxis dentro de la lengua castellana. Y una vez habiendo visto los determinantes y el nombre o sustantivo, vemos esta parte variable de la oración que califica al sustantivo y que aporta información adicional o complementa su significado. Por todo ello, consideramos que el adjetivo se coloca delante o después del sustantivo, concordando siempre en género y en número con el mismo. ¿De acuerdo? Esa sería la definición más cabal para lo que llega a ser el adjetivo. De la misma forma, los adjetivos determinan a los sustantivos al especificar o resaltar sus características. Por ejemplo, la pelota amarilla, el carro viejo, el color amarillo de las flores. Llegan a ser ejemplos de adjetivos que al acompañar a un nombre o sustantivo logran determinar, especificando sus características, cualidades o resaltando ciertas tipificaciones del mismo. Ahora bien, tenemos en cuenta el siguiente aspecto, que son los casos especiales. Si un adjetivo se refiere a dos o más sustantivos en singular a la vez, entonces el adjetivo debe usarse en plural. Ejemplo, la carne y el pescado frescos son alimentos que necesitan consumirse pronto. Podemos observar cómo este adjetivo frescos se va a referir tanto a la carne y al pescado, por ello tiene que usarse en plural. Otra consideración especial, si un adjetivo se refiere a dos sustantivos, uno en masculino y otro en femenino, entonces el adjetivo debe usarse en masculino y plural. Ejemplo, el gato y la gata negros maullan en la calle y el parque oscuros. Muy bien, continuamos. Tenemos en cuenta que el adjetivo va a tener un aspecto importante que es la concordancia. Los adjetivos siempre concuerdan en género y en número con el sustantivo al que se refieren. Por ejemplo, si uno está en singular y masculino, el otro también. Si el sustantivo tiene un determinante, entonces concuerdan los tres. Ten en cuenta, querido estudiante, que el adjetivo puede ir delante o detrás de un sustantivo. Incluso a veces pueden llegar a estar separados, ¿de acuerdo? En este aspecto los casos especiales son muchos, no tan cortos o tan pocos como en los determinantes, como lo vimos. Un ejemplo de ello puede ser el siguiente. La lengua española es muy rica y contiene muchísimos aspectos. Este idioma es maravilloso. Sí, podemos observar la concordancia de género y número. Algunos casos especiales que ya mencionamos pueden llegar a tratarse en plural y en masculino siempre cuando se refieran a variaciones de género y número. ¿Sí? Por un aspecto que ya explicamos, que no todo lo femenino tiene que ver con mujer y no todo lo masculino tiene que ver con hombre. Adjetivos apocopados. Los adjetivos apocopados son aquellos que acortan su forma cuando se utilizan delante de un sustantivo. A veces un adjetivo toma forma apocopada en masculino y no en femenino. Un ejemplo, grande, gran. ¿De acuerdo? En lugar de decir hombre grande, podemos mencionar gran hombre. En este caso, estamos recortando el adjetivo y se nos permite cambiar de lugar y así tener una equivalencia semántica similar. En lugar de decir mujer grande, podemos decir también gran mujer. Otro ejemplo puede ser las palabras o adjetivos malo, mala. En lugar de decir de cualquiera de estas dos formas, podemos apocoparlo con el adjetivo mal. En lugar de decir día malo, podemos decir mal día. Noche mala, mala noche. ¿De acuerdo? En esta última consideración no cambiaría mucho. Ahora, tomemos en cuenta otros aspectos. Los adjetivos pueden ir delante o detrás de un sustantivo. También pueden estar separados del sustantivo por un verbo copulativo o por un un adverbio o incluso por otro tipo de palabras. Ejemplos, un adjetivo delante del sustantivo puede ser un bonito huerto. Detrás del sustantivo, huerto bonito. Adjetivo tras un verbo copulativo. Recordemos que el verbo copulativo es los verbos ser y el verbo estar conjugados. Nuestro huerto es bonito. ¿De acuerdo? Adjetivo tras verbo pseudocopulativo. Entonces, el agricultor
acabó cansado. Adjetivo tras un adverbio. Tengo un perro muy fiel en mi casa de campo. En este caso el adverbio llega a ser muy, y entonces este adverbio ayuda a complementar en este caso al adjetivo que sería fiel, y los dos van complementando al nombre sustantivo perro. Adjetivo tras una preposición. He pintado los calabacines de blanco para que los reconozcas. Muy bien. Sintagma nominal que funciona con adjetivo. Los pimientos de color verde aún no los cogeremos. ¿De acuerdo? Cuando decimos los pimientos de color verde, podemos sustituir toda esa parte de color verde, que es básicamente un sintagma nominal, por el adjetivo verdosos. ¿De acuerdo? Entonces, si una equivalencia semántica se puede utilizar de esa forma. Adjetivo tras aclaraciones. Los tomates aparentemente maduros los recogimos ayer por la tarde. ¿Sí? Tomando en cuenta estas consideraciones de casos muy particulares, podemos seguir hablando acerca de lo que llega a ser los grados del adjetivo. Los grados del adjetivo van a ser el grado o la forma de intensidad con que se logra mencionar ciertas cualidades del nombre sustantivo. La intensidad del adjetivo en este caso. Son 3 grados. El grado positivo, que sería el primer grado, se utiliza el adjetivo en modo descriptivo y no se establece ningún tipo de intensidad muy llamativa. Ejemplo: José es gigantesco, ese hombre gigantesco se llama José, aquella persona bajita se llama Isabel. ¿De acuerdo? Sin embargo, tenemos en cuenta otros aspectos que llegaría a ser el grado comparativo. El grado comparativo radica en, como dice su nombre, poder comparar características de distintas personas, cosas, lugares, o comparar en realidad al nombre sustantivo. Hay el comparativo de inferioridad, donde se utiliza la forma menos que. Un ejemplo: José es menos alto que Carlos. Comparativo de igualdad se utiliza tan como o también igual que. Un ejemplo puede ser: Jorge es igual de sonriente que David. Por último, comparativo de superioridad se utiliza la forma más que. Manuel es más alto que Lorena. En este caso puede indicar superioridad en relación a la comparación. Bien, tomamos en cuenta el siguiente aspecto, que llega a ser el tercer nivel del adjetivo, del grado del adjetivo. Es el grado superlativo. Es el grado más alto del adjetivo, entonces llega a ser lo máximo, y entonces tiene dos tipos o niveles. Uno, que sería el absoluto, nos relaciona a un sustantivo con otros, ¿sí? Se da de varias formas, utilizando el adverbio muy. Manuel es muy alto, por ejemplo. Otra forma llega a ser añadiendo el sufijo ísimo o el sufijo ísima. Manuel es altísimo. Y para finalizar, utilizando prefijos super, archi, ultra, requete. Aunque esto se puede obviamente tomar en cuenta como una forma más coloquial de expresión del castellano. Manuel es súper alto, ¿sí? Otro tipo del grado superlativo es el relativo, cuando es el máximo grado. Relaciona a un sustantivo con otro por medio del adjetivo. Utiliza la forma la más o el más, y a ello sumamos el adjetivo y también la preposición de. Un ejemplo: Manuel es más alto, es el más alto de la historia del colegio junto a David. ¿Sí? Ya para ir finalizando, podemos ver los tipos de adjetivos. Tenemos en cuenta que se va a quedar por la nueva configuración de la gramática moderna, que los adjetivos básicamente van a ser todos calificativos, ¿sí? Los adjetivos determinantes, numerales y demás, vimos en la anterior clase que se han ido a lo que son los determinantes. Entonces, nos quedamos con los adjetivos calificativos, y los tipos de adjetivos en este caso serán las distintas variaciones, facetas o casos especiales que pueden existir de adjetivos calificativos, ¿sí? Muy bien, podemos observar entonces estos adjetivos calificativos que van a tomar los siguientes aspectos. Adjetivos especificativos. Normalmente van detrás del sustantivo, expresan cualidades del sustantivo que lo caracterizan y resaltan la relación a los demás. Un ejemplo: las civetas africanas son animales escurridizos. En este caso el nombre sustantivo sería civetas, y detrás de civetas llegaría a estar un adjetivo especificativo que sería africanas. ¿De acuerdo? Adjetivos explicativos van delante del sustantivo y dan una información descriptiva sobre el sustantivo. Pueden suprimirse sin que se pierda el significado.
Un ejemplo, los grandes carnívoros son impresionantes cazadores. Podemos suprimir cualquiera de estos dos. Podemos suprimir grandes y podemos decir los carnívoros son impresionantes cazadores. O podemos suprimir ambos adjetivos. Los carnívoros son cazadores. ¿Sí? Interesante este aspecto de supresión en este especificativo. Tipos de adjetivos. Adjetivos sustantivados. Son los adjetivos que llegan a ser usados como sustantivos. En realidad lo que pasa es que se omite el sustantivo del sintagma, ya que el significado del adjetivo incluye o da a entender el significado del sustantivo. ¿Sí? Entonces se puede omitir el sustantivo y la oración sigue teniendo sentido. Un ejemplo, en lugar de decir dame el lápiz rosa, puedo suprimir el sustantivo, ¿ya? Y teniéndolo en un contexto específico, podemos decir dame el rosa y ya sería un adjetivo sustantivado. Otro ejemplo, en lugar de decir el hombre sabio vino a verme, puedo mencionar el sabio vino a verme. Y entonces vemos cómo el adjetivo sabio va a pasar a ser un sustantivo que va a indicar prácticamente lo mismo que en la oración anterior. Adjetivos en forma de sintagma nominal. Muy bien. Entonces, lo que podemos decir es que llegan a ser sintagmas formados por un determinante y un sustantivo. ¿Sí? Normalmente dicho sintagma puede ser sustituido por un adjetivo. Un ejemplo, el gato de la selva, podemos mencionar a su equivalente que sería gato selvático. ¿Sí? Vive en zonas de Asia. En lugar de decir zonas de Asia, puedo decir asiáticas y Egipto. ¿De acuerdo? Entonces, de esta forma se puede observar los adjetivos en forma de sintagma nominal. Y a partir de todo ello hemos llegado a la conclusión de este pequeño video explicativo. Espero que haya sido de su agrado.